Muchísimas gracias al Laboratorio Aspen por la invitación y más que nada muchísimas gracias por tener aquí el honor de la presencia de ustedes. Vamos a hablar sobre corticoterapia crónica. Recordemos brevemente que los glucocorticoides son producidos a nivel de la zona fascicular, los mineralocorticoides a nivel de la zona glomerular y las catecolaminas son producidas en la zona medular. Esto es bastante importante, tener el concepto de la zona fascicular. Todos estos glucocorticoides derivan de un solo núcleo químico, que es el ciclopentano peridrogenantreno. Muy bien. Y de aquí van a nacer del carbono 21 los glucocorticoides y los mineralocorticoides, del carbono 17 los andrógenos y del carbono 18 van a nacer los estrógenos. Esto es un concepto bastante importante en la parte química. Si nosotros analizamos un poquito más la estructura y la actividad de estos corticosteroides y vemos la relación estructura-actividad, veremos que a nivel del carbono 21 va a ser la hidroxilación del carbono 21 que va a dar la actividad mineralocorticoide y corticosteroide. El grupo hidroxilo en el carbono 17 tiene una acción más mineralocorticoide. La metilación, la hidroxilación, elimina el efecto mineralocorticoide sin alterar las otras acciones. La sustitución a nivel 6-alfa va a traer como consecuencia un aumento del efecto antiinflamatorio y retención de sodio por parte de la metilación que se realiza. El doble enlace 1,2 aumenta el efecto glucocorticoide. La hidroxilación a nivel de C11 va a dar una actividad glucocorticoide y mineralocorticoide débil, y a nivel del carbono 18 tendremos la producción de estrógeno. Recordemos de dónde nace todo esto, y este gráfico es muy claro en explicar. Ustedes ven el origen del colesterol, una serie de hormonas que se producen, hasta que llegamos prácticamente a la 11-desoxicorticosterona, que va a dar la corticosterona, que por acción de la 18 hidroxilasa y la 18 oxideshidrogenasa va a dar la aldosterona. Tenemos la 11-desoxicortisol, que nos va a dar el cortisol, y por otro lado tendremos la androstenediona, que nos va a dar la testosterona y el estradiol. Bien. La molécula que nos interesa el día de hoy es la prednisona. La prednisona, que es el corticoide más antiguo y más utilizado en el mundo, porque aunque quisiéramos no utilizar corticoides, hay enfermedades que definitivamente van a necesitar su uso y que nos van a obligar a conocer exactamente su mecanismo de acción, cómo van a actuar, cuáles son sus dosis adecuadas, cuál es la técnica de utilizar estas dosis y cuáles son sus efectos secundarios. Esta prednisona, luego de absorbida en forma oral, es rápidamente, desde una vez que se lo administra oralmente, es rápidamente absorbido a nivel de la membrana gastrointestinal. Tiene un pico plasmático de 1 a 2 horas de acción. La droga circulante es extensamente unida a las proteínas plasmáticas, tanto la albúmina como la transportina. La porción no activa es la que está unida a las proteínas. La porción no unida a las proteínas es la que es activa farmacológicamente. Y la prednisona, una vez que se absorbe, va a actuar a nivel de todos los órganos y sistemas, va a actuar a nivel de riñones, intestinos, piel, hígado, músculos, etc. No hay un solo órgano de la economía humana sobre la cual no vaya a actuar la prednisona. Estos corticosteroides es muy importante conocer que se distribuyen en la leche materna y cruzan la barrera placentaria. La prednisona sí tiene una acción corta, produciendo una supresión adrenocortical de 1 día, 1/4 a 1 día y medio, luego de una dosis única. Se metaboliza en el hígado, y se metaboliza en el hígado el medicamento activo que es la prednisolona.
el cual luego es metabolizado a componentes inactivos. Estos componentes inactivos, como la porción unida a las proteínas, se eliminan por vía renal. La vida media de eliminación plasmática es de 1 hora, mientras que la vida media biológica va a ser de 18 a 36 horas. Bien, aquí tenemos un esquema donde diversos estímulos nerviosos de cualquier tipo, aún el estrés fundamentalmente, actuando a nivel del hipotálamo, va a producir la liberación de la hormona corticorrojina, actuará a nivel de la hipófisis anterior, se producirá el ACTH, estimulará la suprarrenal, producirá la concentración plasmática que se necesita de cortisol. Con un efecto biofeedback, a mayor cortisol producido, menor producción de ACTH. A menor producción de cortisol, mayor producción de ACTH. En estas circunstancias, tenemos que comparar los diferentes corticosteroides en función de su duración de acción, en función de su potencia equivalente, de su potencia mineralocorticoide, de su vida media plasmática y de su vida media biológica. Y tendremos corticoides de acción corta, como es la hidrocortisona, como es la cortisona, que tienen una potencia mineralocorticoide de 0,81, una vida plasmática de 90 minutos y una vida biológica de 8 a 12 horas. Tendremos los corticoides de acción intermedia, como es la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona o la triansolona, que tienen una potencia equivalente en miligramos de 5, que tienen un potencial mineralocorticoide de 0,8, 0,5, con una vida plasmática de 200 minutos y una vida biológica de 18 hasta 36 horas. Y tendremos los corticoides de acción larga, y eso es importante saberlo, que la dexametasona es un corticoide de acción larga, con una potencia equivalente de 0,60 miligramos, no tiene potencial mineralocorticoide, tiene una vida plasmática de 300 minutos y tiene una vida biológica de 36 a 54 horas. Bien, en estas condiciones, si nosotros analizamos la absorción de estos corticosteroides, su metabolismo, sabemos que se absorbe muy rápidamente a nivel del tracto gastrointestinal, de la membrana gastrointestinal, que se va a unir a la transportina y a la albúmina aproximadamente en un 90%, es la unión a las proteínas plasmáticas. Y es importante saber en pacientes que tienen algún problema por el cual su albúmina plasmática está baja, que se incrementa su concentración en 50 nanogramos por miligramo en el plasma con solamente 1 gramo de reducción de la albúmina plasmática. Su metabolismo es hepático por hidroxilación y conjugación. Hay esterificación hepática con grupos hidrófobos que hacen lenta la absorción local. Y la esterificación con los grupos hidrosolubles favorece y acelera la absorción local. ¿Cuál es la acción de estas hormonas suprarrenales? Si hablamos de las hormonas que tienen un efecto mineralocorticoide, tendremos una retención del sodio extracelular y del potasio intracelular, que va a servir para mantener el volumen circulante efectivo, plasmático circulante efectivo y la presión arterial. Mantendrán la glicemia y favorecerán el depósito del glucógeno hepático. Habrá una mayor movilización de las proteínas tisulares y gluconeogénesis a partir de las proteínas. Se oponen a la acción de la vitamina D en el intestino y en el riñón y alteran el metabolismo óseo y van a tener efectos antiandrogénicos. Fundamentalmente el efecto glucocorticoide vemos a nivel del número 2 y del número 3 en este cuadro. Pero si vamos a analizar en realidad la respuesta, el efecto sobre la porción inmune, sobre la inmunología humana de estos corticosteroides, analicemos a nivel microvascular y tendremos que los corticosteroides disminuyen la permeabilidad vascular, disminuyen el edema endotelial, disminuyen el pasaje de complejos inmunes a nivel de las membranas basales. Y este concepto
de disminuir el pasaje de complejos inmunes a través de las membranas basales es fundamental en enfermedades inmunológicas. Sobre el movimiento de los leucocitos, tenemos a nivel de los linfocitos, va a producir una linfocitopenia 4 a 6 horas después de su administración. Va a producirse una depresión de los linfocitos recirculantes, depresión de los linfocitos T, mucho mayor que de los linfocitos B. Inhibirán la proliferación de los linfocitos frente a diferentes antígenos y van a inhibir la citotoxicidad que es mediada por linfocitos T a altas dosis. Sobre los neutrófilos, provocarán un incremento de los neutrófilos circulantes, acelerarán la liberación de neutrófilos a partir de la médula ósea, disminuirán la migración de los neutrófilos hacia los sitios inflamados, disminuirán la adherencia de los neutrófilos al endotelio y no afectan la fagocitosis, aunque la capacidad bactericida de los neutrófilos puede no estar afectada. Generalmente este es un concepto bastante dudoso. Bien, vamos a iniciar nosotros un tratamiento con corticosteroides. ¿Y qué es lo que vamos a considerar? Primera pregunta clave, ¿necesita realmente el paciente corticosteroides por su enfermedad? Y si lo necesita, tendremos que hacer exámenes básicos antes de iniciar la corticoterapia. Primero, seleccionaremos el corticoide que vamos a usar. Veremos el esquema correcto de la terapia corticosteroidea, la dosis a emplear, el tiempo que vamos de tratamiento, si necesitamos o no hacer un fraccionamiento de dosis, si necesitamos darlo a días alternos y cuándo debemos descontinuar el tratamiento con estos corticosteroides. Exámenes básicos ante cualquier paciente que se va a iniciar la corticoterapia. Un hematocrito, un hemograma, ver cómo está su glicemia en ayunas, su glicemia postprandial, ver si el paciente tiene o no tiene intolerancia a la glucosa o tiene una diabetes, una radiografía de tórax, un examen para ver el PPD y mucho más exacto que el PPD, la prueba de cuantiferón en sangre, que es una prueba por ingeniería genética para determinar la posibilidad de que tenga bacilos en su organismo y que pueden en un 70% de los casos con esta prueba saber que puede desarrollar una tuberculosis en los próximos 10 años. Perfil lipídico, electrolitos, examen de orina con un urocultivo y tratar la infección previamente y examen seriado de parásitos en heces, eliminando bebas y otro tipo de protozoarios. Bien. Y con esto, una vez que hemos hecho el diagnóstico de la enfermedad, que va a necesitar los corticoides, decidiremos dar dosis diarias altas, dosis diarias bajas, hacer una pulsoterapia, una terapia días alternos, etc. Analicemos estos conceptos. Dosis diarias altas. ¿Cuándo hablamos de una dosis alta diaria de prednisona? Cuando usamos más de 15 miligramos de prednisona, donde se van a maximizar los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, donde tendremos una mayor posibilidad de eventos adversos. Es indicado en el tratamiento de las enfermedades sistémicas severas, donde tenemos que tomar en cuenta dos criterios: la dosis diaria total que vamos a utilizar y si debemos hacer o no fraccionamiento de dosis. Una dosis de 7.5 miligramos hasta 15 miligramos de prednisona va a dar una concentración plasmática 8 horas después que se unan a los receptores en un 42 a un 63%, saturando a estos receptores respectivamente. Altas dosis, más de 100 miligramos, se necesita para una saturación completa de estos receptores. La dosis baja son 7,5 miligramos de prednisona o equivalente al día. Dosis media entre 7.5 hasta 30 miligramos, pero menos de 100. Y dosis muy alta, más de 100 miligramos. En la terapia de pulso podemos utilizar 250 miligramos de prednisona o el equivalente al día por unos pocos días para lograr una remisión de la enfermedad o controlar un caso grave mediado inmunológicamente.
Veamos nosotros, dosis diarias altas. Nos topamos con cualquier enfermedad inmunológica que pueda producir cualesquiera de estos síntomas. Miocarditis mediada por una respuesta inmunológica, por ejemplo, en un lupus eritematoso sistémico. Tendremos que utilizar de 60 a 120 miligramos diarios. El tiempo necesario hasta lograr la remisión del proceso, para que una vez que haya existido la remisión del proceso, poder ir bajando la dosis paulatinamente hasta quedarnos con la mínima dosis que controle la enfermedad y que tenga los menores efectos secundarios. Si es una serositis, sea a nivel de pleura, sea a nivel de peritoneo, la dosis son 30 miligramos. Si es una neumonitis, por ejemplo, por lupus o en una neumonía eosinófila, la dosis son de 60 miligramos diarios. En la glomerulonefritis, 60 miligramos. En las artritis inflamadas, especialmente en las lúpicas, 15 miligramos. Y cuando tenemos problemas vasculares, como son las vasculitis de pequeño vaso, 30 miligramos diarios, pero si es de gran vaso, 60 miligramos diarios de prednisona. Estas son las dosis indicadas o sugeridas. Ahora bien, si tenemos enfermedades difusas del tejido conectivo, serositis de 15 a 30, miocarditis de 60 a 120, neumonitis 60, glomerulonefritis 60, compromiso del sistema nervioso central de 60 a 120, vasculitis de vaso mediano, 60 miligramos, neuropatías periféricas de 30 a 60 miligramos, la púrpura trombocitopénica de 60 a 80 miligramos, en las anemias hemolíticas 60 miligramos, en las vasculitis por hipersensibilidad a nivel de piel 15 a 30 miligramos, pero si existe un compromiso renal 60 miligramos, púrpura de Schörner-Genot 30 a 60 miligramos, pancreatitis nodosa 60 miligramos, granulomatosis de Wegener 60 miligramos, arteritis de Takayasu de 40 a 60 miligramos, polimiositis de 60 a 120 miligramos y glomerulonefritis postestreptocócica 60 miligramos diarios. El tiempo necesario hasta lograr la remisión del proceso. Una vez que remite el proceso, empezaremos a bajar la dosis. Bien. ¿A qué llamamos nosotros fraccionamiento de dosis? Cuando en lugar de dar solamente una dosis en la mañana, damos al mediodía y damos en la noche. Esta técnica la utilizamos para tener una mayor potencia antiinflamatoria, pero a la vez habrá una mayor inhibición del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, y tendremos más efectos adversos. Si usamos una sola dosis en la mañana, habrá menos potencia antiinflamatoria, menos inhibición del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal y menos eventos adversos. Las dosis diarias bajas, con dosis menores de 15 miligramos de prednisona, tendremos efectos antiinflamatorios claros, pero muy pocos efectos inmunosupresores. Menor posibilidad de eventos adversos, menor posibilidad de inhibición del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal. Está indicado en el control de la sinovitis en enfermedades difusas del tejido conectivo. Cuando utilizamos la pulsoterapia, 1 gramo de metilprednisolona al día por 3 días, cuando tenemos enfermedades graves, por ejemplo un brote agudo de una esclerosis múltiple, que produce una diplopia, produce un síntoma agudo para lograr que el paciente se recupere rápidamente, en un caso de una glomerulonefritis con bloqueo renal por un lupus eritematoso, por ejemplo, enfermedades graves que nos obligan a bloquear inmediatamente la respuesta mediada por inmunocomplejos circulantes. Y esta pulsoterapia lo hacemos en casos severos o fulminantes en los cuales vamos a requerir una rápida respuesta. Nunca la hagan rápidamente, porque puede producir un paro cardíaco. Demores en 2 o 3 horas en poner esta pulsoterapia. Nos ahorra mucho la dosis de esteroides, induce a la remisión en enfermedades sistémicas, provoca muchos menos efectos colaterales a largo plazo que la terapia a dosis diarias altas. Y no hay que tener miedo a la pulsoterapia si se utiliza adecuadamente.
3, 4 horas en pasar el gramo de metilprednisolona. Y llegamos al esquema de días alternos. ¿Qué entendemos por esquema de días alternos? Consiste en la administración de dosis matinales únicas cada 48 horas, donde tendremos un menor riesgo de inhibición del eje hipotálamo hipofisario adrenal, menos posibilidad de eventos adversos. Va a permitir una tasa normal de crecimiento en los niños, pero no es útil para inducir remisión o controlar la enfermedad activa. Es útil exclusivamente para mantener la remisión y permitirnos ir bajando dosis. El argumento en que se basa esta terapia de días alternos tiene dos premisas. La primera, que el efecto antiinflamatorio o terapéutico de los corticosteroides persiste mucho tiempo más allá de su presencia física y de sus efectos metabólicos. Por otro lado, la administración de los corticosteroides pasando una mañana permite restablecer lo más cercano a lo fisiológico la actividad del eje hipotálamo y pituitario adrenal en el día libre de esteroides. ¿Y cómo hacemos esta terapia de días alternos? Vamos a poner un paciente que necesita todos los días 30 miligramos en la mañana. Le damos 60 miligramos en la mañana pasando un día sí, un día no. Y como vamos a ir bajando la dosis, cada semana vamos a ir bajando esta dosis de corticosteroides de 5 en 5 miligramos hasta llegar a la dosis efectiva útil que nos permita mantener la remisión con el menor efecto secundario. Bien. La prednisona tiene una acción corta. Produce una supresión del eje cortical, adrenocortical, de un día un cuarto a un día y medio, luego de una dosis única. Y así es recomendada para la terapia de días alternos, por esta acción corta. Ahora bien, la terapia a días alternos va a tener una actividad terapéutica para los pacientes que necesitan una corticoterapia a largo plazo. Ya logramos la remisión, necesitamos mantener el corticoide, pero minimizando sus efectos secundarios y logrando respetar el eje hipófiso-adrenal. Y esta terapia a días alternos es el régimen de dosificación en los cuales el corticoide se da el doble de la dosis usual diaria administrado pasando una mañana. Bien. El propósito de este método es proporcionar al paciente que requiere un tratamiento prolongado el efecto benéfico de los corticoides, minimizando sus efectos secundarios, minimizando la supresión del eje hipófiso-adrenal, disminuyendo la posibilidad de un Cushing, disminuyendo la posibilidad de los síntomas de la supresión de los corticoides, que el más grave de todos y que hay que saberlo reconocer es la insuficiencia suprarrenal en un paciente que está tomando corticoides por largo tiempo y que de pronto lo suspendemos. Síntomas de supresión de los corticoides, y si se da en días alternos no vamos a afectar el crecimiento en los niños. En caso de enfermedades muy severas, usualmente debemos iniciar con altas dosis diarias divididas para un control inicial del proceso de la enfermedad. Esta dosis inicial supresiva debe continuarse hasta obtener una respuesta clínica satisfactoria, generalmente entre 4 a 10 días en el caso de algunas enfermedades alérgicas y algunas enfermedades del colágeno. Una vez controlada la fase severa, dos esquemas son posibles: cambiar a terapia de días alternos y luego gradualmente reducir la cantidad de corticosteroide administrando pasando una mañana, o reducir la dosis diaria de los corticosteroides a la más efectiva baja dosis muy rápidamente como sea posible, o cambiar a terapia de días alternos. Estamos hablando de enfermedades que van a necesitar largo tiempo de corticoides, independientemente de que la enfermedad solamente sea manejada con corticoides, o a lo mejor tengamos que asociar otro tipo de inmunomoduladores. Por ejemplo, en la artritis no solamente es los corticoides, es el methotrexate, es la leflunomida, es el uso de la hidroxiquinoleína, es el uso de los medicamentos biológicos.
etcétera, en el lupus, en los rechazos renales asociados al micofenolato, etcétera, pero nada va a permitir el dejar de usar corticosteroides en esos problemas. Por ejemplo, en las enfermedades reumáticas, artritis reumatoide en exacerbaciones, 20 a 40 miligramos al día y se irá disminuyendo paulatinamente la dosis. Si nosotros tenemos el caso del lupus eritematoso diseminado, vasculitis, poliarteritis nodosa, granulomatosis de Wegener, arteritis de células gigantes, etcétera, que son procesos graves en su etapa aguda o en la mayor efervescencia de su enfermedad. Por lo mejor vamos a necesitar utilizar 1 miligramo por kilogramo de peso para ir disminuyendo paulatinamente. Por ejemplo, si un paciente tiene una glomerulonefritis ductal, o utilizo la dosis adecuada, lo pondría al paciente a una insuficiencia renal crónica y diálisis. Ese es el único equivalente real. Y si hablamos de lupus eritematoso diseminado, que es una entidad muy frecuente, ¿cuál es la dosis adecuada de corticoide que necesita el paciente? La dosis que permita mantener controlado, mantener dentro de niveles normales el C3 o complemento 3, el C4 o complemento 4 y las alcaglobinas. La posología pediátrica puede variar, puede ser de 0.14 a 2 miligramos por kilogramo de peso corporal por día, dependiendo de la patología, o de 4 a 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal al día. Todo depende de qué patología estamos tratando y cuál va a ser la gravedad de esta patología. ¿Cuándo descontinuamos los corticosteroides? Cuando la enfermedad de fondo se puede controlar con otros fármacos. Cuando la enfermedad está inactiva, frente a la presencia de eventos adversos severos, que hay dos alternativas: o disminuimos 2 a 5 miligramos cada semana hasta llegar a dosis bajas de 10 miligramos o 7.5 miligramos o 5 miligramos de prednisona, o pasamos a un esquema de días alternos, reduciendo en el esquema que vimos de días alternos poco a poco la dosis. Pero no todo es color de rosa. Estos medicamentos nos obligan a vigilar siempre la reactivación de la enfermedad de fondo y tener siempre presente este grave síndrome de retiro de esteroides. Ahora bien, tienen sus efectos secundarios y los médicos, al igual que cuando damos aspirina, sabemos que podemos tener una hemorragia digestiva y que una enorme mortalidad existe por hemorragias digestivas en tomadores crónicos de aspirina, pues también afectan estos corticosteroides, tienen efectos adversos. Músculoesqueléticos, como es la osteoporosis, como son las miopatías, las necrosis asépticas de cabeza de fémur. Va a haber un incremento de la susceptibilidad a las infecciones. Va a haber efectos cardiovasculares, especialmente si al paciente no le decimos disminuya la sal mientras usted está tomando los corticosteroides, como es hipertensión arterial, riesgo de desencadenar en pacientes que tienen previamente problemas cardíacos, una insuficiencia cardíaca por la retención de líquidos, la retención de volumen con sobrecarga aguda sobre el ventrículo. Puede haber en alta dosis alteraciones a nivel del aparato digestivo, úlcera péptico, pancreatitis, esto no se ve con baja dosis. Pueden haber alteraciones de la personalidad, psicosis, hipertensión arterial benigna, convulsiones como efectos neuropsiquiátricos. Y a nivel endocrino metabólico podemos tener un síndrome de Cushing. Puede haber una hiperglicemia, una cetoacidosis diabética, un coma diabético hiperosmolar. Puede haber disminución del crecimiento de los niños, habrá un balance negativo de nitrógeno, potasio y calcio, habrá un incremento de la retención de sodio, hipocalemia, habrá alcalosis metabólica, hiperlipoproteinemia, insuficiencia suprarrenal secundaria, puede haber hirsutismo, irregularidades menstruales. A nivel oftálmico podemos tener cataratas subcapsulares, incremento de la presión ocular, glaucoma. O podemos tener a nivel de la piel fragilidad de la piel, presencia de eritemas faciales, estrías,
púrpura, dificultad para la cicatrización y maniculitis. Pero si ya conocemos cuáles van a ser los efectos secundarios, podemos intentar manejarlos si es que necesitamos utilizar corticosteroides. Por ejemplo, baje la cantidad de sodio, utilice gotas para el glaucoma. Si es un paciente diabético, pues no le tengan miedo a los corticoides. Todos los médicos tienen temor a los corticoides en un paciente diabético. Les voy a citar uno de los últimos casos manejados. Fue un paciente diabético, 5 o 6 años de diabetes, manejado con alguna sulfonilur y con metformina, que de pronto empezó a presentar un edema generalizado. Edema de escroto, edema de piel, edema de cara, albuminuria masiva, hipoalbuminemia en la sangre, y que lógicamente todos lo catalogaron como que era una nefropatía diabética. Pedimos la biopsia renal. Y cuando se hizo la biopsia renal, ¿por qué la pedimos? Para saber si realmente tenía razón en decir que era una nefropatía diabética o era un síndrome nefrótico, sea por lesiones mínimas, membranosas, proliferativas, membranas proliferativas o ulcerativas, que van a responder a corticoides, ciclophosphamida o cualquier otro inmunomodulador. ¿Y con qué nos topamos? Con que era un síndrome nefrótico por lesiones mínimas. Que el paciente recibió una dosis adecuada de corticoides y desapareció la albuminuria, desapareció el edema, se normalizaron las proteínas. En esto hay que tenerlo claro. Temor a usar corticoides cuando uno está teniendo un paciente diabético bajo ningún punto de vista. Si utilizamos la insulina basal, cualquiera que sea la Lantus, en la dosis adecuada, 0.2 unidades por kilo de peso, y utilizamos insulina, por ejemplo, aprida antes de café, almuerzo y merienda con un esquema móvil de dosis, de acuerdo a la glicemia. Con el cálculo de la ridícula fórmula, glicemia menos 2 dividido para 40 es igual a la dosis que tenemos que dar antes de café, almuerzo y merienda, más la dosis calculable, de acuerdo a las comidas que toma el paciente. Bien. Y si nosotros vamos a analizar las reacciones adversas que ocurren definitivamente con dosis diarias bajas, tenemos que controlar que no tengan cataratas, subcapsulares o glaucoma. Para esto pedir una medición de la presión del globo ocular. Si se incrementa la presión del globo ocular, más allá de 20, habrá que utilizar gotas para el glaucoma. A nivel endocrinológico, el paciente puede tener una diabetes maligna. Habrá que controlarla con insulina, sin complicarse la vida. Podrá tener alteraciones como acné, hirsutismo o atrofia de la piel. Son complicaciones que no pasan de un 2%, pero que se pueden presentar en dosis bajas. Reacciones adversas que probablemente ocurran con la administración de dosis diarias bajas pueden ser osteoporosis, miopatía, síndrome de supresión de corticoides, inhibición del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y reacciones adversas con dosis muy altas puede ser úlcera péptica, puede ser una pancreatitis, psicosis, puede haber hipertensión arterial, incremento de la arteriosclerosis, retardo en la cicatrización de las heridas. A todo esto nosotros tenemos que estar pendientes. El síndrome de Cushing es dosis dependiente. Puede ocurrir en el 5% de pacientes que reciben dosis de más de 5 miligramos en el año, por un año. Los signos evidentes los vamos a ver desde el primer temprano del riesgo de fracturas, con incidencia que disminuye, la incidencia de este síndrome de Cushing disminuye con la terapéutica a días alternos. Los corticoides pueden elevar los niveles de glicemia, producir cambios en la producción y resistencia a la insulina y fundamentalmente un cierto grado de intolerancia a la glucosa. Es dosis dependiente, pero se presentan aún con dosis bajas, menores a 2.5 miligramos por día. El mayor riesgo lo tienen los pacientes con un síndrome de intolerancia a la glucosa. Pacientes que amanecen entre 100 a 120 miligramos por decilitro de glucosa. Pacientes diabéticos que amanecen con más de 125 miligramos de glucosa en el día, de glicemia en ayunas, de fase sin glucosa en ayunas. Pacientes obesos, pacientes con diabetes gestacional, edad avanzada, etc. La dexametasona es la que más diabetes produce. Y básicamente no hay medidas preventivas, excepto utilizar dosis bajas o a días alternos o empezar a controlar
esta glicemia, nada del otro mundo. La asociación con una toxicidad gastrointestinal es cuestionable, pero si combinamos el corticosteroide con AINES, sí vamos a tener un severo problema. Los corticoides, cuando lo damos con AINES, tenemos obligatoriamente que utilizar gastroprotección, y gastroprotección con un inhibidor de la bomba de protones. La asociación con pancreatitis no parece tener una cierta asociación clínica, y los pacientes con lupus eritematoso y terapia esteroidea no se ha demostrado un incremento de la incidencia de pancreatitis. Pueden dar cataratas subcalculares posteriores. Los esquemas a días intermedios no modifican el desarrollo de las cataratas. Se incrementa el riesgo de albúmina, de glaucoma, y por eso tenemos que medir la presión ocular. Entre un 18 al 26% de personas que utilizan corticoides por más de un año, más de 7.5 miligramos, tenemos que medir obligatoriamente la presión ocular, que va a estar elevada. Pero este efecto es reversible al suspender los corticosteroides. Los pacientes con una historia de miopía, diabetes, glaucoma persistentes van a ser los más susceptibles. Puede haber psicosis por los corticosteroides, alucinaciones, delusiones, asociados generalmente a dosis alta de más de 80 miligramos. Pueden haber cambios menores como depresión, euforia, inestabilidad, ansiedad, insomnio. Psicosis y cambios psicológicos son mucho menos frecuentes con dosis bajas. Pero un paciente con corticoides tiene incrementado su riesgo a las infecciones. Riesgo que con dosis bajas es mínimo, porque predomina el efecto antiinflamatorio, pero muy poco el efecto inmunosupresor. Con dosis altas es mucho más frecuente porque predominan los dos efectos, antiinflamatorio e inmunosupresor. Y en pacientes en que el PPD sea positivo, que el cuantiferón sea positivo, tendremos que hacer una profilaxis con 300 miligramos de isoniazida diario más ácido fólico más vitamina B6, o una prevención adecuada del neumocitis carini. En el asunto de los lípidos es muy cuestionable. Se consideraba un factor de riesgo, porque al dar por muy largo tiempo y en dosis altas, se asociaba con enfermedad coronaria en el lupus eritematoso sistémico. Pueden haber cambios significativos en los lípidos. El que más alteraciones de todos produce es la dexametasona, sin embargo reduce, entre comillas, la formación de la placa de ateroma. Aquí tenemos nosotros problemas como una necrosis aséptica de la cabeza de fémur, fracturas, etc. Y en estos pacientes siempre tendremos que ver dosis de esteroides, tiempo de tratamiento, influencia del género, tipo de preparado y vía de administración. Y si estoy con un paciente que le mantengo durante largo tiempo con corticoterapia, tenemos que hacer una densitometría ósea. Y al hacer la densitometría ósea, ¿qué es lo que vamos a ver? Si estamos usando más de 3 meses los corticosteroides, vamos a tener que pedir al paciente que se ciña las guías de osteoporosis, bifosfonatos y vitamina D. Cada vez se discute más el efecto del calcio. ¿Y por qué se discute el efecto del calcio? Porque muchos médicos dijeron el paciente con osteoporosis no tiene hipocalcemia. Y uno de los criterios, además del uso de los bifosfonatos, es el uso de la vitamina D. Pero no podemos usar bifosfonatos más de 5 años seguidos. Llámese alendronato, desenronato, cualquiera de estos, porque si usamos más de 5 años seguidos vamos a producir una cristalización de los huesos con fracturas simples, con el menor movimiento. El tiempo del uso de estos alendronatos no puede ser mayor de 5 años. Y voy a concluir esta conferencia hablando sobre la diferencia entre el medicamento original y el medicamento genérico. Y esta diferencia se extiende desde la pobre calidad de la materia prima hasta la pérdida de la estabilidad química y del efecto terapéutico debido a un empaque defectuoso.
Y esto lo hemos visto toda la vida los que hemos trabajado en el Seguro Social, donde habían enalapriles que costaban 20 centavos en Ristra. Lamentablemente, hay muchas veces que los aspectos inmorales económicos se oponen a la verdadera moral del médico. Y los médicos somos los más vapuleados por todos, sin comprender que hemos sacrificado toda nuestra vida para servir, que hemos seguido el ejemplo de nuestros mayores, que muchos de nuestros mayores a quienes conocimos desde jóvenes, y aquí tengo una persona que lo conocí aquí, recién me gradué, la doctora de Vargas, persona que para mí es un ídolo, que sigo su ejemplo por su rectitud moral. Lamentablemente, vuelvo y les repito, los médicos somos perseguidos injustamente porque no hemos sabido reaccionar con la fuerza que se necesita. Los medicamentos genéricos no son intercambiables definitivamente entre sí ni con el original. La garantía, la calidad del medicamento original no se puede reproducir si no se cumplen requisitos muy específicos. Y al igual que los medicamentos originales, los medicamentos genéricos deben ser sometidos a control de calidad que incluye estudios clínicos para determinar la biodisponibilidad, la bioequivalencia con el medicamento primario. Y este concepto de biodisponibilidad y de bioequivalencia es fundamental y en nuestro país no se lo hace. En nuestro país se llaman genéricos, cuando en realidad son simples copias de procedencia dudosa, porque lo que buscan muchos laboratorios de fabricación nacional es importar un producto al menor precio sin interesarle la calidad. Y la recomendación que siempre hacemos los viejos es utilice un producto que no sea genérico. Si es genérico, que tenga estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, y nunca utilice una copia. Por último, debemos decir siempre que la equivalencia química no es sinónimo de equivalencia terapéutica. En conclusión, los corticoides son medicamentos útiles en el manejo de enfermedades crónicas. Los corticoides están asociados con eventos adversos y tenemos que estar preparados para ver estos eventos, para saber cómo manejarlos y usarlos con cuidado. Es necesario monitorizar el tratamiento de manera individual, porque muchas complicaciones se pueden prevenir, se pueden minimizar, se las puede manejar. Muchas gracias.